Bueno, eso es un tema interesante. Desde mi punto de vista, la juventud en Cuba está un poco como que perdida en cuanto al objetivo que deben seguir. Se ha vuelto muy pragmática, se ha vuelto muy materialista, se ha perdido un poco de cultura. Ya los jóvenes hoy en día no leen, apenas ven cine, consumen música de muy mala calidad, ya se ha perdido el gusto musical. Pero así todo, el cubano tiende a ser una persona inteligente, una persona perspicaz. Y pienso que sí, que la juventud encontrará un camino más espiritual en el futuro, porque en estos momentos los jóvenes cubanos, la mayoría o quieren emigrar o quieren vivir aquí muy fácilmente, y muchos no se sacrifican lo suficiente. Yo pienso que los jóvenes en Cuba fundamentalmente están tratando de encontrarse a sí mismos. Están tratando de, primero, definir quiénes son. Y una vez que definen quiénes son, están tratando de ver cómo logran lo que desean. Bueno, pienso que en general todos los jóvenes en Cuba van a dar opiniones muy diferentes. El contexto social marca mucho a las personas, mucho. Todo el mundo no tiene la oportunidad de estudiar lo que le gusta ni de hacer lo que le gusta. Muchas veces eso está condicionado por la parte económica. Bueno, el problema de los jóvenes es que quisieran más libertad, ¿no? Más diversión, porque la juventud cada día es como decir, a ver, es más divertida, que es el problema, que no hay lugares donde toda la juventud tenga acceso a estar. Y eso, la juventud lo que quiere es diversión. Quiere poder salir, poder ir a un lugar sin tener problema de que cuánto le costará la entrada, cuánto le costará, no sé, una cerveza, un refresco. Eso es lo que quiere el cubano. Yo tengo muchos amigos y la mayoría de ellos tienen la misma idea que tengo yo. Porque, a ver, en este país el estudio es gratis, todo el mundo estudia, ¿entiendes? Se gradúa, pero cuando empiezas a trabajar no, el salario es muy bajo y entonces todos quieren salir y mejorar, vivir un poco mejor, ayudar a su gente. La idea de muchos jóvenes en este país es salir adelante. En sentido general, yo creo que mi deseo es el mismo que el de muchos jóvenes. Ser independiente. Ser independiente en Cuba es muy difícil ser independiente porque tenemos un problema de vivienda y porque, sí, en una misma vivienda pueden convivir varias generaciones, entre otras cosas por eso, ¿no? Porque hay un problema general de vivienda, ¿no? De espacio. Y por otro lado hay otro problema de que los trabajos que ofertan no son realmente suficientes en el pago para mantenerse uno viviendo con ese salario, ¿no? El salario no es suficiente. El salario nominal tal vez sea alto, el salario real no es tan alto. Ese es el problema, eso es lo que quiere todo joven en sentido general con su vida, es ser independiente y poder vivir, poder ser económicamente independiente al menos. ¿Sí? Eso es lo más complicado. Bueno, cada uno tiene sus sueños y sus propósitos. La mayoría sueña con tener un apartamento propio para ellos, sueña con tener una familia, como decirte, trabajar, luchar para ellos, para sus hijos, para ayudar a todo el mundo en general. Me parece que la mayoría de nosotros los jóvenes, por un futuro mejor, como siempre se ha dicho, luchar por uno. Hasta ahora el sueño de cada uno es diferente. Para muchos es importante la prosperidad económica, para otros es más importante la superación intelectual, para otros es más importante simplemente vivir el día a día sin preocuparse por el dinero o por el trabajo o por el futuro. Otros aman este país, otros no se sienten identificados. Creo que lo que caracteriza fundamentalmente a los jóvenes es, la semejanza es que están tratando de encontrarse a sí mismos, ¿no?
Y la diferencia es que cada cual lo hace desde su óptica, desde su perspectiva, desde como lo considera más adecuado. Deben querer los jóvenes lo mismo que quiero yo, lo mejor, que el trabajo que hagan, que se note, si estudio, que no sea por gusto, que sea por algo bueno, para obtener algo bueno. Eso. Todo para bien. Tú me llamas, ¿dónde tú estás? En la luchita que no hay más nada.